Hola a todos los que nos están sintonizando, yo soy Mariana y estoy con Rafael Cruz, fotógrafo colimense que acaba de realizar una exposición en Nueva Zelanda. Pues bueno, Rafa, bienvenido. Esta es tu casa, este es archivo digital y esperamos que tengas un rato agradable con nosotros. Sí, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a ti, Mariana, a Quique, al amigo Roger también por aquí y estamos listos para empezar. Muy bien. Rafa, primero cuéntanos tú dónde naciste, qué estudiaste, qué es lo que te ha llevado a ti hasta este punto de tu carrera ya en una exposición en otro continente. Cuéntanos. Yo nací aquí en Colima, justo aquí a la vuelta en el hospital ya ahora antiguo. Siempre me ha gustado la fotografía, pero antes de la foto me dedicaba como a la música, ¿no? Estudié un par de cosas música, practiqué, tenía mi banda aquí en Colima y bueno, me gustaba también mucho escribir música hasta que un momento, bueno, también otra de mis pasiones era el periodismo. Uh-huh. Tuve la oportunidad de estudiar periodismo, cursé toda la carrera, pero en ello encontré algo que se me hizo muy impresionante, que era la fotografía, ¿no? De hecho, podía hacer muchas cosas con la fotografía, hasta mezclarlo con la música, registrar muchos de los músicos que a mí me gustaba, pues su banda, y bueno, me apasionó la fotografía, ¿no? Y ahí en el periodismo me enfoqué en lo que es el fotoperiodismo, y ya ahí básicamente hasta la fecha he trabajado, vivido y todo ahí de la foto. Así es que el fotoperiodismo es una rama distinta, es como contar una noticia solamente con la imagen. Por ahí eso podría ser la definición. Sí, entre más respuestas de tu fotografía, Uh-huh. eh, pues es más como potente, ¿no? Entonces también es muy complejo como esa síntesis, ¿no? Normalmente un evento, para explicar un evento a veces es muy complejo en un texto, es muy complejo en un audio, en una foto también tiene su onda así interesante, pues, Claro. porque eliges como un momento que es icónico y enmarca muy bien como esa atmósfera, pues, de tu evento. Así es. Y Rafa, algo que admiro en lo personal mucho de ti es que has viajado muchísimo. De verdad, a todos los que nos están viendo, es raro encontrar a Rafa en Colima, a pesar de que él es originario de aquí. Cuéntanos cómo surge o cómo mezclas la fotografía con el viaje, porque has publicado unas fotos muy hermosas de otros lugares que tal vez nosotros ni siquiera conocíamos o ni siquiera sabíamos que existían. Sí, pues eso se lo aprendí a mi papá. También hay algunos tíos que les gustó, que les gusta mucho igual salir a conocer lugares, viajar. Y fue en el 2008 cuando yo inicié mi primer acercamiento como ya más profesional con la fotografía, ya que tuve la oportunidad de ir a Argentina a un intercambio. Estaba estudiando en mi universidad de periodismo, pero también me metí a otra universidad de pura fotografía. Uh-huh. Entonces cursé las dos carreras pues en las dos universidades, y ahí al concluir uno de los talleres de fotografía creativa, tuve la oportunidad de hacer una exposición, ¿no? Como invitado de México presenté fotografías de aquí de Colima, eh, y bueno, me empezó también a gustar mucho ese compartir un poco más, ¿no? Que de pronto siempre me gustó el fotoperiodismo, sobre todo como esos sectores vulnerables de la sociedad que de pronto pues no tienen como mucha voz, pues, o mucha presencia, o que de plano no sabemos de hecho que existen ciertos grupos desde trabajadores o culturales, de todo un poco, ¿no? Entonces me empecé a enfocar ahí y a la gente dijo, tienen como cierta estética que se logra captar esa mirada de esa persona mayor, de ese niño que estaba quizás entre la basura y con un juguete, pero se ve muy feliz y bueno, en Argentina llamó la atención y dejé ahí el material igual para que se siguiera ahí compartiendo cuando hubiera oportunidad, y ya empezó así como esa espinita pues en mí que dije,
no, ahora traigo fotografías que considero interesantes de Argentina, que me gustaría exponer en México, ¿no? Entonces tuve la oportunidad luego de presentar una charla de fotografía en Holanda, entonces me llevo las fotos y bueno, ahí empieza como un país a otro. Me gusta conocer lugares, pero también me gusta ir a tomar fotografías y también ir a aprender de esos lugares, ¿no? De pronto pues Claro. me meto a algún taller de fotografía. Claro, ¿cuál ha sido hasta ahorita el lugar que más has disfrutado y por qué? Híjole, pues he tratado como de apreciar la mayor cultura o vivirla lo más que puedo cuando visito un lugar, ¿no? O sea, trato de quedarme cuando mínimo un mes, pero sí los que han sido como más extensos, pues he sido Argentina, que fueron 6 meses, y Japón también, que fueron 6 meses. Pues básicamente ahí siempre he dicho que soy como una mezcla rara entre mexicano, argentino, japonés y todo. Claro, Eh, Porque sí te dejan algo, ¿no? De Japón pues puede uno admirarles pues su forma de trabajar, ¿no? Así nunca se descansa, pero muy apasionados, muy dedicados y al mismo tiempo muy artísticos, ¿no? Con los argentinos también, ¿no? Tienen una forma muy interesante pues de trabajar, de llevar a su nación hacia adelante, ¿no? Una nación también muy respetable, muy culta. En México pues un montón de cosas también que se pueden aprender, ¿no? Desde esa otra forma de ver. Y bueno, yo creo que esos dos y Egipto también creo que han sido los más. sí, claro, porque cuando se viaja se va obteniendo algo de cada lugar, hasta que al final termina siendo un ciudadano del mundo, ¿no? Sí, Yo un creo poco. que sí, creo que eso lo hace, logrado plasmar bastante bien en las fotografías. Pero bueno, cuéntanos, volviendo al tema de las exposiciones, ¿cuántas llevas hasta el momento? Y platícanos un poquito de la más reciente, que fue en Nueva Zelanda. En exposiciones en diferentes países son, híjole, no traigo el dato bien, pero deben de ser como entre unas 14, 17. Ujú. En algunos países he tenido, por ejemplo en Egipto tuve la oportunidad de exponer 3 veces. De hecho aquí está uno de los carteles. Ahí lo tenemos Eh, en pantalla. en Japón también tuve la oportunidad de exponer 3 veces. Eh, no sé, en Europa solo una vez. ¿Dónde más? En, bueno, han sido como más o menos como ese número. Ujú. Eh, También he procurado mucho que sean como en centros culturales independientes, de pronto que estén en regiones como no tan citadinas, porque también me gusta mucho, por ejemplo, eso de Tailandia en un maratón que participé también por allá. Un mes estuve por ahí en Tailandia, entonces lo que se les aprende también a los tailandeses es muy interesante. Y más como fotógrafo, como que te va ayudando a que tu imagen o tu mensaje le vayas quitando como cada vez esas capitas para dejar como más en claro o más directo el mensaje que quieras dar en tu foto, ¿no? Este, por ejemplo, es de Cuba, también del 2014 tuve la oportunidad de representar a México aquí en la Fiesta Iberoamericana, Ujú. un festival muy bonito que se hace a la orilla de la playa donde justamente llegó Colón. Entonces se arrojan rosas al mar y empieza a haber mucha música y muchas, por ejemplo, danza, ¿no? Expresiones de pintura, de foto, sobre toda esa cultura iberoamericana, ¿no? De europea y americana. Y se hace un festival muy bonito, ¿no? Así es. Bueno, la temática de... Ahí tenemos también en pantalla. Esa fue la primera. Ah, esa fue la primera. ¿En qué año fue, Rafa? Esa debe ser 2008. O sea, tienes prácticamente más de 10 años Sí, ya 11 años realizando. pues me llevó a completar ahí los 5 continentes con estas exposiciones. 11 años, 5 continentes. Qué bárbaro, qué récord. Pero bueno, cuéntanos sobre esta última exposición. ¿Qué tipo de fotos tenías? ¿Cuál era la temática? Porque el nombre era The World as I See, que es el mundo como lo veo. Mm. Pero que te llevaste fotografías de aquí de Colima. ¿Qué expusiste allá? Fueron 40 imágenes, sí, del mundo tal como lo veo, inspirado en un libro que me impresiona mucho de Albert Einstein, que se llama también El mundo tal como lo veo. Eh,
Me llevé 40 fotografías. Bueno, finalmente se incluyeron 40 fotografías. También metí algunas fotos de esta nueva visita que fue de Estados Unidos y de Nueva Zelanda, para también completar mi primera exposición con material de 5 continentes. Además de mi primer como exposición completando los 5 continentes, y lo enmarqué con esta imagen de la tribu Pado del norte de Tailandia, que para mí ha sido como de las fotos que más trabajo me han costado y en la que menos tiempo tuve como para hacerla, ¿no? ¿Por qué te costó trabajo? ¿Es una tribu cerrada? Sí, es una tribu nómada, es una tribu que nació en Birmania, luego se pasa a China, de China los corren, se van a Tailandia, de Tailandia se van a Laos, a Vietnam, entonces se van segregando, y es una tribu también que también dicen pueblos que se tiene que cuidar mucho, que al contrario se debe de proteger, ¿no? Que las naciones deben de hacer equipo para preservarlas, porque también ya cada vez son menos las personas que rinden ese tipo de cultos. Claro. Entonces siempre son nómadas, ¿no? Hay que buscarlos, o de pronto si ve a alguien como por los pueblos cercanos, les puedes preguntar, pero también son muy cerrados por el hecho pues cultural, ¿no? Porque Sí. no comparten ni siquiera las mismas cuestiones ni culturales ni religiosas que los tailandeses ni los países asiáticos de esa zona, y además pues tienen otra lengua también que ni siquiera es la de los países. Al no tener como un lugar específico como lo tuvieron hace algunos miles de años, que ellos son pues especialistas en agricultura, pues entonces cada uno va dejando todas esas costumbres y se va dedicando ya a otras cosas, a otros oficios, y es muy triste pues como se va perdiendo como esa riqueza que tiene el mundo. Y para llegar, bueno, fue casi un día completo. Estuvimos ahí en una de las selvas de Tailandia. También es muy peligroso andar por allá porque hay muchas minas pues de las guerras que han tenido, todavía pues minas sin explotar. De hecho es muy común ver mucha gente mutilada ahí en esas zonas de Tailandia. Y bueno, le cambié donde me estaba quedando, hice como un trato, pues le cambié a la persona encargada, le dije, yo te hago tu álbum fotográfico de tus recorridos y tours y tu menú hasta de comida y todo, pero llévame a esa zona, ¿no? Porque esa zona como turista o como di no puedes ir, Es muy ¿no? difícil, tienes que llevar a un local. Sí, entonces bueno, se hizo, pero tampoco él no quiso entrar porque me dijo que como local también era difícil. Lo que pasa es que en las mañanas, o casi todo el día, los hombres de la tribu salen pues a cazar o lo que tengan que hacer para traer alimento a casa. Entonces mucho tiempo se queda la tribu sola, ¿no? Así como de solo mujeres, vaya. Entonces acercarte también tiene un cierto peligro, ¿no? Entonces me dejó en una brecha mi camarada y me dijo, mira, tú camina aquí más o menos unos 20 minutos y ahí abajo vas a encontrar algunas de las casitas de ella, ¿no? Si te dejan, si te corren ahí, tú sabes, yo aquí te voy a esperar más o menos una hora y media, y si no, no voy a ir. Okay. ¿Cómo fue cuando tú llegaste ya con los de la tribu? ¿Cómo te comunicaste con ellos? Sí quería que me ubicaran como fotógrafo, como serio, traía mi cámara, pero también sé que la cámara de pronto pues impone e intimida. Claro. Siempre ver una cámara así de pronto, así como que... Entonces, yo creo que sí me dieron como esa oportunidad de retratarlas. Venía justo la persona del cartel cruzando un arroyo, había estado cortando algunas cosas del piso. Entonces yo primero no le tomé foto, me estaba mirando y justo levantó la mirada y me vio y me hizo así como de que, como un gesto también como de agradecimiento por haber ido hasta ahí, ¿no? Y así como que bueno, ya te la rifaste, llegaste aquí, va, ¿no? Pero sí me quedó en claro también que no podían quedarme mucho tiempo. Claro. Entonces ya saqué la cámara y tomé la foto, ¿no? De hecho tomaba de una foto y luego bajaba la cámara, otra más y ya también no quería estar tome foto, como por una cuestión de respeto, ¿no? Claro. Oye, Rafa, hablando de cosas un poco
increíbles en esta sociedad, sobre todo. Tú encontraste una osamenta aquí en Colima, de hecho muy cerca de aquí, en el jardín de San Francisco de Almoloya. Cuéntanos también, porque es un descubrimiento de una época de Colima que se desconocía hasta el momento. Se sabía que existía, pero no se tenían las pruebas para de verdad decir que había sucedido tal cual. Cuéntanos cómo fue, estabas con tu hijo, cómo fue que encontraste esta osamenta. Sí, pues fue a principios de marzo, el 11, ¿no? Eh, Justo hace 2 años que me cambié para acá, que tuve la oportunidad de vivir justo enfrente del jardín, ahí tienen su casa. Desde que llegué dije, es una oportunidad grandísima vivir aquí, ¿no? Porque es una zona de mucho potencial histórico, desde siempre, y muy importante para nuestro estado, pues, y bueno, antes, ¿no? También. Entonces, a mí me encanta también la historia y la arqueología desde que estoy chico. También, si no hubiera estudiado periodismo, básicamente hubiera estudiado eso. Pero igual dije, con el periodismo también lo puedo desarrollar, ¿no? El periodismo abarca básicamente todo, ¿no? Venía de la escuela de por mi hijo que está aquí a la vuelta. Es básicamente nuestro recorrido diario. Y cuando hicieron las remodelaciones del jardín, también yo sé, Colima, que siempre que hay remodelaciones y pues te ponen la tierra que está abajo, básicamente ahí arriba, siempre es muy común que se encuentren cosas, ¿no? Claro. Y se veían pedazos de tepalcate, de cerámica rota, y eso me llevó a poner pues más atención y con más pasión observar el piso, ¿no? Todo, ¿no? Básicamente tengo barrido ahí todo el jardín de San Francisco de Almoloya, hasta que un día justo estaba observando los detalles de unas raíces de unos árboles, cuando así nomás mi hijo y su servidor nos volteamos a ver y dijimos, mira, estaba justo un rostro, aquí lo que se mira, una dentadura y un cráneo. En ese momento dije, pues puede ser de un animal, ¿no? Es como lo más probable. Y tomé esas fotografías, y algunos compañeros que tengo que estudian medicina y son dentistas también, les pregunté, les dije, oye, ¿esto qué onda? ¿Sí parece como de algún animal? ¿De qué animal puede ser? ¿O es humano? Y me empezaron a dar ya detalles de cómo se llamaba cada diente, de que esta era una muela tal, que este era un tipo de hueso tal y todo, y que si era humano. Entonces inmediatamente, siempre también lo que considero muy importante es preservar y cuidar nuestra historia. Inmediatamente le hablé al INA, ¿no? Ellos también inmediatamente hicieron las gestiones. Ellos convocan, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que venga también la seguridad, la judicial y todo eso, pues, de Colima, para determinar si eran unos restos actuales, si eran históricos. Inmediatamente también, de las 8 de la mañana, un poquito después de un trabajo ahí de arqueología, determinaron que sí eran históricos, ¿no? Entonces se hace ya otro trámite, la policía como se va, pues, y llegan otras personas, empiezan ya con más cuidado. Tuvieron de 8 de la mañana a 8 de la noche, y pues sí, ¿no? Lo interesante, pues, o lo extraño es que es justo en el jardín, ¿no? A la vista de todos, un lugar en el cual pasan pues cientos de personas a diario. Además de que seguramente pues, habrá muchas cosas más, ¿no? De hecho, aquí en donde estamos debe de haber también muchísimas cosas. Sí. Todo Colima, ¿no? Entonces, sí, como que fue un llamado, ¿no? Así como que ya merece, ya el tiempo, el agua hizo la erosión hizo su trabajo. Uh-huh. Entonces, como que ya llega a un nivel como ya muy importante, pues, del jardín, ¿no? Uh-huh. Vaya, qué interesante, la verdad, de algo que sorprendió a todos aquí en Colima. Fue definitivamente ese hallazgo hecho por ti. Y ahora esas fotografías que estábamos viendo con anterioridad de los hallazgos se fueron hasta Nueva Zelanda en esta última exposición que tuviste, ¿cierto? Sí, también ahí aproveché el foro para presentar estas fotos que
que se me hizo muy interesante, pues, y además de que no era como el primer plan de llevarlas, pero mi hijo también me dijo, no, papá, llévatelas y allá las presentamos o yo las presento y entonces dije, va, pues nos vamos a hacer la exposición ahí juntos, ¿no? Claro. Algo que hay que resaltar, que no lo hemos comentado hasta el momento, que esas exposiciones que tú realizas son independientes. ¿Qué, ¿Sí? qué quiere decir con esto? Han sido un poco de todo, ¿no? Algunos han sido por becas, algunas becas para ayudar a mejorar el espacio, algunas otras exposiciones han sido así de que agarro la mochila y vamos a ir para allá y allá voy a hacer una expo, ¿no? Uh-huh. Eh, Algunas sí han sido completamente financiadas por servidor, de todo un poco, ¿no? Como se ha podido, he tratado ahí de aprovechar las oportunidades. Eh, pero sí me gusta mucho al menos buscar esas, por ejemplo esta fue en el metro de la Ciudad de México, una de las estaciones. Esa exposición fue gracias también a un trabajo que se hizo con el gobierno del estado y me tocó poner esta imagen de Isla Socorro de Revillagigedo. Uh-huh. También uno de los lugares, yo creo que el lugar más bello que he visto en toda mi vida debe ser ahí, ¿no? ¿Es la Socorro? Sí, la verdad es que sí, 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 bastante lindo. Se supone que hay 2 o 3 lugares en todo el mundo en el que puedes ver cómo era antes de la invasión humana, ¿no? Entonces sí se ve muy bello, ¿no? Claro, ahí estamos viendo en la pantalla las imágenes. Vaya que sí, sí está... Esa es una exposición de Japón en un lugar que se llama Yukitarian Hill, es de un artista ahí de la madera, Yoshihito Yamanoshi se llama ahí el artista Uh-huh. de la madera, todo hace con madera y papel, ¿no? De hecho, esos que son como las mamparas son unas capas súper gruesas de unos árboles que él pule y las bancas también él las hace y tiene un lugar ahí, es un lugar muy importante, de hecho es una provincia ahí de Japón que se llama Totori y es muy frecuentado ese lugar como por ese como grado artístico que le pone ahí el señor, ¿no? Claro, sí se ve, ahí lo tenemos en pantalla, se ve bastante interesante. Cuéntanos, Rafa, ya para finalizar, ¿qué lugares te faltan por recorrer? ¿Qué planes tienes? ¿Cuál es tu próxima exposición? Y lo más importante, ¿cuándo podremos ver una exposición de tal magnitud como la que acabas de presentar, pero aquí en Colima? Sí me gustaría hacer una exposición aquí en Colima, creo que como en un lugar más grande o como incluyendo más fotos, porque he hecho algunas exposiciones aquí en Colima, pero también han sido como por ejemplo en jardines, ¿no? En galerías también que han sido independientes, también porque me gusta mucho como ese estilo, pues, ¿no? Pero sí me gustaría presentar ya más en forma o quizás en un formato más grande este material, ¿no? De unas 40, 50 imágenes, ojalá pronto, ojalá aquí en mi Colima, sería todo un honor. ¿Y qué países siguen? Híjole, pues en conocer mucho más México, ¿no? Se me hacen interesantes muchísimos como la India, por ejemplo, África, ¿no? Cualquier lugar de África que podamos decir, se me hace súper interesante, ¿no? Rusia también se me hace muy interesante para conocerlo. Y ojalá pues todavía Dios nos preste vida para retratarlos. Esta es una imagen ahí de Egipto. Ahí tuve la oportunidad de hacer una expo ahí en el Cairo y estuve un mes más o menos ahí junto con mi esposa y a las pirámides pues sí, no, como 3 veces fui, ¿no? No, de hecho fue muy difícil el momento en el que ya tuvimos que regresar y verlas por última vez y ojalá tenga oportunidad de volverte a ver, ¿no? ¿Qué te impactó tanto de las pirámides? ¿La historia, la arquitectura? La estética, sí, para empezar, fue lo que me llamó mucho la atención. Desde que uno llega ahí, inmediatamente lo primero que piensas es, ¿qué pasó aquí, no? Aquí pasó algo muy extraño, ¿no? Ese misticismo que tiene, de que básicamente toda la historia del humano han estado ahí de forma perfecta,
con unas medidas, con un misticismo, con unos materiales sorprendentes, ¿no? Con una tecnología inexplicable. Dices, ¿qué pasó aquí? La estética de sus estatuas, de su arquitectura, no se parece a nada humano que al menos tu servidor haya visto en otros lugares. Es muy extraño el lugar, ¿no? Esa sería la palabra. Sí, sale un poco de la comprensión humana, ¿no? Es un poco difícil de creer que el hombre haya creado semejantes monumentos. Y bueno, vemos ahí donde es, Rafa, cuéntanos. Eso es Nueva Zelanda. Ahí fue el lugar en donde fue la exposición, se llama Hastings, y fue en alguna de las lomitas que estén ahí abajo donde estaba la casa cultural esta de Carina Way, y tuve la oportunidad de subir al monte este. Por ejemplo, ahí arriba de esos montes, que son de los montes más altos de Nueva Zelanda, hay muchas conchas marinas, ¿no? Como sabemos, Nueva Zelanda es el último continente, por así decirlo, como descubierto, que le llaman Zelandia, pero definiciones de continente hay como 8, ¿no? Hay desde la que dice que hay 4 continentes en el mundo hasta la que dice que hay 8, ¿no? Y el último descubierto, como quien dice, es Zelandia, que está pues más de la mitad de su porcentaje de su territorio bajo el mar. Wow. Y hasta hace poco, pues, bueno, relativamente en la historia del mundo, poco, todo eso pues estuvo bajo del mar, ¿no? Qué historias tan interesantes, Rafa, de verdad que no cabe duda que tu trabajo te ha llevado muy lejos, y qué orgullo que lleves a Colima hasta estos lugares tan lejanos, que sepan que existimos, que formamos también parte de México, aunque seamos un estado pequeño. Y bueno, para finalizar, algo que quieras comentar a los chicos. Sabemos que aquí en Colima hay bastantes fotógrafos y muchos de ellos con un sueño muy grande de ser fotoperiodista o de llegar por lo menos a la mitad de lo que has hecho tú. ¿Qué mensaje tienes para ellos? Algo, por ejemplo, que se me hace muy interesante de que en Colima, pues sí, efectivamente hay muchísimos talentos en todas las áreas, en el área de servidor, en la fotografía también, muchos que van empezando, muchos que ya tienen una carrera ya muy desarrollada. Lo interesante de la foto es de que cada fotografía es un autorretrato y es una firma, ¿no? Hagas lo que le hagas, siempre va algo de ti ahí, ¿no? Entonces, cada uno, en nuestra forma de ver, pues no es como competible, vaya. Es muy importante que cada uno hagamos pues y desarrollemos nuestra exploración de qué es lo que nos gusta fotografiar, y eso pues no tiene competencia, vaya, porque me refiero de que cuando tú eliges algo específico y lo desarrollas y lo vas trabajando, es como la clave, ¿no? Poco a poquito, un 1% diario, que avance uno hacia adelante, hacia irse uno ya a dormir y decir, hoy estoy más cerca hoy de lo que estuve ayer de concretar este sueño, ¿no? Así poco a poco, y tomar fotos, ¿no? Practicar, conocer el trabajo de otros compañeros fotógrafos, acercarse, conocer cómo trabajan, dejarse empapar. Yo le he aprendido siempre a mis compañeros fotógrafos así, lo más que he podido, ¿no? Siempre me ha gustado reconocer el trabajo y sobre todo admirarlo, ¿no? Y ver así imágenes y yo, bueno, aquí cómo se hizo, ¿no? Cómo fue que se logra este tipo de color, este tipo de temperatura. Entonces ahí los mismos también compañeros te van diciendo, ¿no? Mira, puede ser así, o acércate más, o arriésgate más, o sabes que no te arriesgues. Claro. Uno va midiendo ahí, ¿no? Pues hay que tratar ahí de absorber lo más positivo siempre de las personas, ¿no? Muy bien, Rafa, tenemos comentarios aquí en el en vivo. Club de Fans Polifónica siempre presente. Polifónica, que es también una revista la cual fundaste, si no me equivoco. Sí, en 2005 ahí ya tenemos un ratito ya apostándole a la difusión cultural de Colima. Ahí está. Te felicitan también y te mandan saludos. Muchas gracias. Bueno, Rafa, con esto concluimos
la entrevista. Muchísimas gracias por aceptarla, de verdad que lo vuelvo a decir, qué orgullo que un colimense nos esté representando a nivel mundial y que lleves a Colima donde sea que vayas. Te agradecemos bastante. Dinos, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Primero que nada, muchísimas gracias por el comentario. Ahí seguiremos seguro dando lata más ahí en muchos aspectos. Y estoy a sus órdenes ahí en Revista Polifónica también, y en mis redes sociales como Rafael Cruz. Mi Facebook es Rafael Cruz, tengo una fanpage como Rafael Cruz, también un canal de YouTube, porque también últimamente estoy trabajando en la cinefotografía y en el documentalismo. También les recomiendo ver algunos trabajos por ahí. En el Twitter igual, en el Instagram, y tengo una página web que es rafaelcruz.com.mx. Bueno, ahí está, para que lo sigan, para que vean sus trabajos, que de verdad es muy bueno y no se van a arrepentir. Muchas gracias. Rafa, de nuevo, gracias por aceptar esta entrevista. Y amigos de Archivo Digital, él es Rafael Cruz, fotoperiodista colimense, con una exposición recientemente en Nueva Zelanda que abarcaba los 5 continentes. Dentro de ellas, fotografías de una osamenta encontrada aquí en el Jardín de San Francisco de Almoloya de Colima. Agradecemos a Rafael y gracias por sintonizarnos. Gracias, Rafa. Muchas gracias igual a Quique, igual a Rogelio y a ti por la entrevista. Muchas gracias. A ti.